Estamos en la lucha con el el tema de los vivo vivos. fallido. Sí. Ahora entienden por qué no nos gustan los vivos. Este es el tercer vivo que hacemos. ¿Se justifica o no? Ahora. No, el tercer vivo que hacemos ahora, hoy. Ahora mismo, Uno claro. después de otro, uno porque tenía mala señal, el otro, bueno, no Se importa. desconectó, otro quedó mal. Y uno, sí. la verdad que veníamos preparando este vivo hace varios días, planificándolo, pensándolo. Y bueno, y falló la conexión, lamentablemente. Y la verdad que lo teníamos que hacer con luz del día. Y se nos está yendo ya la luz porque Va a fallar la luz. estamos también. arrancando media hora más tarde. Entonces, porque bueno, le íbamos a cortar el pelo a Ezequiel. Entonces nos quedan, no sé, 20 minutos de sol y hasta que se conecte la gente de vuelta, encuentre el enlace y todo, estamos un poco complicados. Así que estamos pensando en pasarlo para mañana. Espero que nos hagan el aguante mañana, que se puedan conectar todos, porque me parece que... José Walter Moni 21, ahí se conectaron. Vamos, Sí, vamos, pero José Walter. va a costar remontarlo, o sea, por un tema de tiempo más que nada. ¿Un tema de tiempo o tenemos que hacer un corte de Esperá, ruta un poquito Y express? encima hiciste un nuevo enlace, o sea, tengo que borrar el de Instagram que acabo de mandar. Gabriela, Maximiliano, Claro. Manuel, Ah, Mariana, por eso se conectaron. Se conectaron por ese enlace, porque está no listado, pero sí podían verlo. Patricia, ¿Sí? Hola a todos los que se están conectando. Claudia Raimondi. Vamos, Claudia, vamos ¿Me todos. pasarías ese enlace, Mari? Ahora se ve, El nuevo. se escucha muy bien. ¿Me pasarías el Perfecto, enlace? perfecto. Bueno, bienvenidos todos de vuelta, sepan disculpar. No Estamos importa. un poquito complicados con el tema de los vivos. Ya, bueno, se nos desconectó el primero, andaba mal. Este parece que quedó bien. Pero no hacemos corto, porque ya Valeria, Claudio. se nos fue un poco la luz, estamos para atrás con el tiempo, con el vivo, con la conexión. Creo que tenemos encuesta. Y 40 conectados. Iván, no sabemos qué hacer, gente. No sabemos si seguir el vivo ahora o retomarlo mañana nuevamente. iniciamos una encuesta. Iniciemos Dale. encuesta. O sea, Bueno, no es que mientras no estuviéramos tanto, organizados, estábamos reorganizados, pero bueno, falló la conexión. mientras tanto les comento que estamos asistidos en producción por los chicos de la ruta que nos encontramos hace unos días. Ellos eran nuestros invitados especiales, pero en este momento se están encargando de Sí, resolver en todos este estos momento problemas nos están técnicos. auxiliando, más que invitados especiales son nuestros ángeles de la guarda. Acá está Guille. Che, y los panes de... Bueno, recién pasó. En vivo no podés. No puedo comer. Qué Bueno, bachada. no hay problema. Pasó el carrito con el pan y no lo pudimos... Lo paró Guille, pero nos está ahí incautando toda la comida. Les comentamos que si bien el objetivo de este vivo, no sé si llegó a salir en la primera versión, pero bueno, por eso lo vuelvo a comentar. El objetivo de este vivo era hacer un corte de pelo, no es el corte de este pelo, no es en realidad el objetivo primordial, no es tan banal. Ahí tiene un objetivo un poquito más profundo por detrás que le vamos a comentar un poquito más adelante. Pero bueno, también va a haber un corte de pelo si la gente lo aprueba, no sé. Claro, ya vamos a hacer estamos una encuesta, debatiendo a con ver si... Vamos a hacer una encuesta, porque la realidad es que todos piensan que soy yo la que le quiero cortar el pelo a Ezequiel. No, el Ezequiel decide por sí mismo, es su pelo. Yo Sí, no la tengo verdad nada que- No tengo nada que decir sobre De su hecho, pelo. como lo están viendo, el viento Sí, le molesta. ya rompe un poquito la... Molesta, le da calor, molesta para, no sé, para peinarse, para todo, sí, para es un poco bañarse. incómodo, no estoy Sí. acostumbrado, pero ahí, bueno, Chilo estará más acostumbrado a tener el pelo largo, yo no, y bueno, nada, De hecho- ya es momento de hacer un corte, pero bueno. En mi Vamos a defensa, ver. a mí me gusta cómo te queda. A mí me encanta cómo le queda el pelo largo así con colita. No suelto, pero con colita le queda lindo. Le queda... Es un estilo medio... Como se lo pone así para No atrás. sé. Un estilo onda medio Yo Charlie estoy ahí, Sheen. tengo sentimientos encontrados, a veces me gusta y a veces no. Yo creo que podemos abrir encuesta, no sé cuánta ¿Vas a gente abrir una tenemos. encuesta? ¿Poca el gente? 74% indicó que quiere seguir el vivo en el día de la fecha. Bueno, Bueno, está bien. nos la bancamos. ¿Cuánta hay gente conectada en el momento del... Somos 63 en este momento. Bueno, lo seguimos. Bueno, lo Es una seguimos. lástima que se nos fue un montón de gente, pero bueno. problema que vamos a tener en un ratito va a ser la luz. Así Sí. que cuando empiece a haber poca luz y se vea medio para el tuje, no nos puteen mucho. Bueno, pero Claro, bueno, porque se atrasó la media remamos hora todo. todo. Si ustedes no tienen paciencia nosotros, la remamos. Bueno, contamos un poquito a dónde estamos, porque Sí, toda esa estamos cuestión. en Lobitos, lo vamos a tener que hacer todo medio rápido, vamos a tener que Sí. saltear la mitad del vivo. Y aparte si lo hago a mi estilo, con mi manera rápida de hablar, en 10 minutos lo tenemos todo resuelto. Va a ser complicado para Carlos, pero... No, no. Estamos en Lobitos, estamos con los chicos de la ruta, que en verdad ahora van a aparecer nuestros invitados especiales del día de hoy. Ya muchos de ustedes lo sabían porque ellos hicieron un vivo el domingo pasado y nosotros de hecho caímos de sorpresa en el vivo, interrumpidos a la mitad del vivo. Y nada, eso lo van a ver igual porque lo filmamos y está ahí toda la celebración de la reunión, porque nos volvimos a juntar después de un mes y pico de estar separados.
filmamos el asado ¿cómo se llama? De reencuentro. De reencuentro, y la celebración. todo en el episodio que vamos a subir el domingo. Así que vean el episodio. Aparte les vamos a contar algo que nos pasó terrible en Lima. Que zafamos por suerte, pero nos pasó algo terrible que podría haber sido, no sé si tan terrible, pero bastante feo. Sí. Pero sí. no porque sea Lima, podría haber pasado en cualquier ciudad del mundo, pero bueno. No, Ahí justo lo dio la van a ver. casualidad que estamos Sí. en Lima y bueno, se dio ahí, pero puede ser en Sí. cualquier lugar, sí. Sí. Ahí, ya lo van a ver el domingo, en el episodio del domingo. ¿Por qué? Porque de paso les adelantamos que vamos a empezar a hacer de vuelta maratón con los chicos de la ruta. Vamos a empezar a subir de vuelta los videos los domingos. Así que a partir de ahora todos los episodios ya no van a ser más viernes y lunes, van a ser los domingos y a veces los jueves. Así que vamos a empezar a hacer de vuelta maratón, bueno, con los Haku que publican a las 8, 8:30 los chicos de la ruta y nosotros vamos a estar publicando a las 9. Es un poco tarde, pero bueno, como es verano, vacaciones, la verdad que la mayoría de la gente, Claro. si publicáramos a las 7 o 7:30 no se conectan, a las 9. Así que vamos a probar ese horario. ¿Qué más? bueno, tenemos en realidad vamos a tener que saltear la mitad, como dice Chilu. Mira, ni a mí Sí, me porque saca. vamos a hacer una presentación para quienes no nos conocen. Sí. Bueno, un poco presentaste vos al Sí, principio. un poco les comenté, Sí. pero Bueno, espera, que vengan nuestros Bueno, vengan los invitados, ya está. especiales, ya pueden llegar. sí, ya se nos va el sol, así que vengan los invitados. Ya Bueno, está Yo ya buceneado. estoy preparada, cual diva, con anteojos y sombrero. Lo que no tenemos es mucho lugar, en realidad debemos abrir un poquito. Chicos, Deberíamos no abrir un saben poquito. los nervios que genera hacer estos vivos. Sí. Yo les cuento, nosotros que venimos haciendo Sí. vivos un toque más seguido que los chicos, Bastante más. tenemos muchos más fracasos encima, porque realmente, me bajo, no sé si se está viendo, Ahí está. porque Te pongo el banquito. Ajá. realmente Ah, el es banquito. muy complicado conseguir que la señal funcione. Así que, Banquito, esto es- nada, esto es en el banquémoslos a momento. los chicos porque no saben los nervios que hay detrás de todo Sí, esto. porque la verdad que lo venimos planificando hace varios días. Teníamos pensado el horario, la luz, el sol, la ubicación, el fondo, un montón de cosas que Bueno, nos prestaron los fallaron. micrófonos. Bueno, ya no Sí. sé si lo dije ya en 3 vivos. Claro, no sé. tenemos como 3 vivos antes de En esto. algún vivo lo dije, pero los micrófonos nos los prestaron los chicos. Bueno, esto es una cosa que siempre nos critican. Ahora van a escuchar que se escucha muy bien. Bueno, nada, pero tenemos que bueno. conseguir unos de estos. Hay que hablar con Boya para que Hay que Boya hablar- se hay ponga que hablar las con pilas y el tío Boya les mande a ustedes también. Sí, tal cual. Esa no da mucha luz. No, bueno, pero... No importa, Bueno. todo suma. Pero bueno, hay un Todos montón de somos. gente conectada, ya había más de 60, 70 Tengo que personas prender. cuando dejé el chat, Bueno, ¿la puedo poner? así que espectacular, gracias por el aguante. Mira, me porque- acerco porque hablamos no tenemos, así. no tenemos tantos micrófonos, entonces estamos compartiendo el micrófono. No, pero yo creo que se va a escuchar Claro. igual, porque aparte yo hablo fuerte. Hablo claro y fuerte. Ahí está, claro y fuerte. Bueno, ¿cómo viene Ezequiel con el orden del día? Venimos con el orden del día, venimos bien. Les iba a preguntar a ustedes que cuenten un poco también qué habían estado haciendo por acá, pero bueno. Claro, sí, contar, bueno, que te fuiste, se separaron, que... ¿Qué decir? Esperá, vale, ustedes ya todos lo conocen a los chicos de la ruta, Acá me está imagino, ¿no? Guille. Los que no conocen a las chicas de la ruta, Siguiendo, les ya dejamos está. un enlace por ahí para que vayan. Pero es un y... vivo, medio complicado. No, igual se lo podemos poner después. Sí, después lo ponemos. Después ponemos un Pero enlace. bueno, al los canal de chicos, chicos. estuvimos viajando con los chicos como casi 6 meses por Argentina, Chile y Perú. Y después nos separamos porque, bueno, ¿cómo nosotros no se sé? nos rompió la camioneta, ya lo vienen bien, eso ya lo saben, así que... Entonces, en vivo. Y ahora nos volvemos a reencontrar después de un mes y pico, así que acá estamos re contentos, nada, pasándolo re bien con ellos acá en la playa, en este lugar re lindo, que ahora les vamos a mostrar. Bueno, pero contá ustedes por qué terminaron acá. Lobitos nos volvió a juntar después de, bueno, un tiempo largo que estuvimos separados. Yo me tuve que ir, bueno, con Guille llegamos juntos hasta Lima, nosotros ahí nos separamos, yo me fui para Buenos Aires 2 semanitas y a mi regreso me estaban esperando acá mis remiseros de lujo, así que llegué a Lima, me pasé una noche con los chicos, bueno, al otro día desayunamos ahí en la Sí. A Rosa María. Rosa María. Rosa Rosa María María. que nos alojó. Y bueno, y después los tuve que despedir, me volvieron a llevar al aeropuerto y volví para acá, para Lobitos, que es una playa del norte de Perú, que es súper linda y que nos Muy tiene buena está, enamorados sí. Después le vamos a- totalmente, atrapados totalmente en Lobitos, pero no atrapados porque no nos quede otra que, o sea, no porque haya un corte de ruta, no porque haya nada, sino atrapados Porque no las desde el queremos ir. corazón. Claro. Nada, estamos acá ya hace Acá como dice- una semana. Hace ya un tiempito que no nos Darío baja. dice que ya soy tense. Sí, sí, 20 días. Sí, se hace como 20 días. Así que bueno, esto hace poquitos días los chicos Vamos a nos empezar a preparar. sorprendieron en nuestro vivo, llegando de sorpresa acá a Lobitos. Bueno, volvimos a encontrarnos
y la idea es seguir compartiendo ruta las próximas semanas, meses y o años. No. Quiero aclarar, porque dice que solo se me ve la risa, porque debo estar medio, Estás un poco medio negrito. quemado. Yo, tras que soy medio morochito, me quemo enseguida, así que sí, aprovechar tomar mucho sol por acá. Bueno, Sí, aparte te nada, encanta el sol. Aparte te encanta el sol. Yo voy a empezar Todos a- igual, ¿eh? ¿Y qué estamos haciendo acá? Esperá, no hicimos la Todo. encuesta, hicimos la encuesta. de No, qué no querés hicimos la que- encuesta. Para, No. dejá te por ahí. que todo el mundo quería el vivo. No, pero a ver si le vamos a cortar el Ahora pelo yo a quiero ella, ver no, si- la claro. gente iba a votar, a ver si... Sí, pero- Ustedes van a votar ahora a ver si quieren que le cortemos el Mira, pelo a Ezequiel o no. 139 personas. Sí. 139 personas. Perfecto. Iniciar una encuesta, mi amor. Ahí. Bueno. La encuesta es corte de pelo. Bueno, le vamos a contar un poco el fundamento del corte de pelo. Si la gente lo aprueba. Si la gente no lo aprueba, bueno. No, les vamos a contar si dicen que sí mejor. Corte sí, corte no. Claro, Claro. Corte sí, corte no. contá con ese fundamento. Bueno, el tema es el siguiente. Los que vieron o los vi siguiendo hace un par de episodios atrás. ¿Hace cuántos episodios? Vos que No Cheva sé qué bien estás acuerdo. hablando. No sé qué Del estás tema hablando. de lo de Iván iba a comentar. No sé, hace 4 o 5 episodios. Bueno, algunos episodios atrás, cuando estábamos en Carí, Episodio 115, 116. conocimos a Iván. Iván él da clases de sambor en Acarí, fuimos con él, subimos a la duna, hicimos una travesía bastante copada. La duna más grande del mundo, para que sepan los que no lo vieron el video ese. Que también Sí. está bueno que lo vayan a ver porque fue una aventura re divertida, interesante, copada y aventura, sobre todo. El tema es que después de hacer todas las actividades, pasar por esta aventura y demás, seguíamos camino. Y bueno, y antes de seguir camino, lo pasamos a buscar a Iván, porque lo íbamos a alcanzar hasta el próximo pueblo. Previo a eso, conocimos su planta de tratamiento de desechos biológicos. Y Orgánicos. bueno, biológicos, orgánicos, está bien. Y el tema es que es un proyecto muy a pulmón, que está muy bueno, que bueno, después si quieren lo pueden ver justamente en ese episodio, pero básicamente es una planta una planta de tratamiento de desechos orgánicos, Residuos orgánicos. residuos Sí, también. orgánicos, Sí. que con Porque hierbas- Iván es ingeniero ambiental, entonces Sí. trató de ver la manera de... De hecho estaba conectado recién Iván, así que lo saludamos. buenísimo. Iván, Creo te que mandamos está, un sí. saludo. Eh, Esto también te va a sorprender, como te Y sorprendió. quiso hacer algo para justamente ayudar al medio ambiente y hay un gran problema en el mundo con los residuos orgánicos, que son, imagínate, todos los desechos de los restaurantes, los supermercados, las verdulerías, los hoteles, todo lo que no come, no se consume, se tira y eso genera un montón de contaminación Sí. y basura que es complicada. Entonces él se dedica al tratamiento de estos residuos. Y nos mostró su planta que la verdad que nos pareció súper interesante y Súper nos interesante. invitamos a ver el video para que lo vean. Aparte con un objetivo muy noble, que es transformar la basura, un desecho, en un producto, incluso es alimento, es proteína. Igual está destinado a consumo animal, no a Claro, humanos. porque él hace larvas, ¿no? Claro, ¿cómo funciona esta planta de tratamiento de desechos Me biológicos? que poner acá abajo. Es con larva de mosca, de una especie de mosca en particular, que comen un montón de... Cortita. ¿Qué? Bueno, Porque se nos va el sol. comen un montón de desechos orgánicos y lo transforman en Tengo micrófono, ya me larva escuchan. y después la seca. Perdóname, para que la Chilu te diga que rondee. Bueno, listo. Nada, nos gustó mucho el proyecto, lo quisimos apoyar y los últimos episodios, todo lo que recaudamos lo destinamos a ese proyecto y a ayudarla a Iván, pero no recaudamos tanto como esperábamos. La verdad Entonces, que lamentablemente fueron esos 2 episodios de Sí. la Duna Toro Mata, fueron creo que los episodios en que peor nos fue en el último tiempo en YouTube, no tuvieron muchas vistas lamentablemente, aparte son 2 episodios que a nosotros nos encantaron. Y los 2 que siguen también nos gustaron Sí. muchísimo, la aventura, todo. Y son... Quiero que sepas, está conectado Iván. Está Bien, conectado, Iván. Iván. Iván, te- para adelante. Se acaba y dice, chicos, no puedo creer lo que están haciendo, gracias, estoy Que emocionado. yo no entro atrás, sino. ¿Entró ahí? Cortate el Para pelo. Muchos comentarios ya que Ahí va. saben Para adelante. la tarea de Iván. Así que Apoyamos Bien, a perfecto. Iván. a Iván. Todos somos Iván. Ya llegó el primer Bueno, superchat. entonces, Iván, Qué bueno. bien. Nada, la cuestión es que nosotros quisimos ayudar a Iván con este proyecto porque aparte de él para crecer en esto tiene que comprarse. Entonces dijimos, bueno, una manera de ayudarlo es donando todo lo Ajá. que ganemos por publicidades en esos episodios, que son las publicidades que ustedes ven cuando ven los episodios. Y bueno, fueron videos que no se vieron mucho, entonces no recaudaron tanto y a la vez también le íbamos a dar todo lo recaudado por donaciones
algunas donaciones por PayPal o por Cafecito o por Patreon. Todo eso se junta y va a ir para Iván, que todavía llegué como a una línea así de estable del video que ya no genere más. Pero bueno, queríamos juntar eso con esto del corte de pelo. Porque, ¿querés que decirlo vos o lo digo yo? No, comentalo porque vos sabés bien cómo es la tradición aymara. Porque, a ver, encima justo hace poco nos encontramos con unos seguidores en Lima, a Ruth, que te mandamos un beso enorme, por ahí está, seguramente estés ahí. Seguramente. Y ella nos contó, le contamos que queríamos hacer este vivo, y ella nos contó de que hay una tradición acá en Perú, de los aymara, que la primera vez que le cortan el pelo a un niño, hacen como una ceremonia, una fiesta, con los padrinos y con todos, y lo que hacen es hacerle muchas colitas al niño, y por cada persona que dé plata y done, Rutucha se llama. Sí, rutucha. Por cada persona o padrino que done plata para el niño o para la familia, entonces se le corta esa colita de pelo y se le entrega la colita de pelo al niño. Entonces, al niño, perdón, claro, al donante. Entonces, nuestra idea, vos me vas a ayudar acá con Mario, vas a ser mi asistente. Bueno, y yo voy a estar de niño, voy a ser de niño. Claro, o sea, queremos aprovechar a hacer este corte tradicional de acá de Perú, aprovechando que estamos acá, para, por un lado, recaudar plata, para ayudarle a Iván, y por el otro lado, para usar una tradición acá de Perú, para hacerlo más interesante, porque metemos un poco de cultura de paso, y... Qué curioso fue el tema. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo le queda el corte de pelo. Para, a que empieces a cortar. No voy a cortar todavía. No, a ver, corte. Porque todavía no. Pero alguien mandó un superchat, ¿cierto? Sí, hay un superchat. Bueno, entonces ya correspondería. El 73% dice que sí que te corta. Está bien, eso es lo que quería saber, que había dado la encuesta. Listo, entonces, gente, procedemos al corte y ya tenemos un mechón para quién es el. Ay, acabo de perder una gomita. Néstor, sí. Che, se me acaba de quedar una gomita, Mari, si me la encontrás. Acá me parece. Producción. Espera que va a saltar. Maxi está horrorizado que te vas a cortar el pelo. Lo lamento mucho, Maxi. Perdón, Maxi, el 75%. No, pero más allá. El pueblo Igual, sí, más allá de este tema, también está bueno. Yo me quiero cortar. Si quieres cortar, claro. Si no quisiera cortarse, no se lo cortaría. El primer mechón va para Néstor Galinelli. Néstor, te guardamos el mechón. Muchas gracias. No se los vamos a guardar y se los vamos a mandar por correo ni nada. Es simbólico, porque ¿qué hacemos? Vamos así con los mechones de pelo. Le podemos sacar una foto a los mechones y se las mandamos. Guarda que no se caiga la cosa. ¿Y cómo pensás hacer, Chilo? ¿Me vas a hacer? Te estoy haciendo varias colitas. Varias colitas. Y después, obviamente, no se preocupen que si le queda pésimo el corte, no pasa nada. Hay peluquerías acá cerca. No sé si hay peluquerías acá cerca. Para el próximo pueblo hay peluquerías que le pueden mejorar el corte después de esto que le voy a hacer yo, porque imaginate cómo le puede quedar un corte hecho con colitas, ¿no? Pero bueno. Sí, ahora que lo pienso, está bien que es una tradición aymara y que yo, pero a ese niño... Sí, le hacen ese corte, queda un corte bastante, ¿no? Sí, pero por ahí después lo rapa. No lo vamos a rapar, que muchos pensaban que te íbamos a rapar. No es la idea. Bueno, pará. ¿Podemos establecer unos objetivos intermedios? Lo habíamos charlado. Sí, es verdad. En la nueva era hay gente que todavía pide un corte varón, que te hagas un corte varón. ¿Qué es un corte varón? Un corte varón. ¿Qué sería un corte varón? Estás ahí en un gris. Piden que te hagas un corte varón. ¿Qué sería un corte varón? Me da un rapadito. Están pidiendo un corte de boleta. No, que no, le queda feo. Necesito que me asistas con las... ¿Qué hago con esto? Que me asistas. ¿Qué te voy...? ¿Me tenés que pasar las colitas? Te pasas colitas. ¿Cómo? Corte Koyak, no sé. Corte Koyak. Me parece que va a quedar medio cualquier cosa, igual el corte. ¿Es posible usar gorra o vincha? Eso es lo que yo pienso, o sea, de última... Y de todas maneras... Aclaro que a mí me encantaba el pelo largo de Ezequiel. A mí me gustaba mucho cómo le quedaba, porque ya te estoy viendo el pelo corto. Quiero decir algo. ¿Te puedo sacar esta cana? Quiero decir algo. Sí, con colita, cuando se pone la colita me encanta cómo le queda. No se lo hubiese cortado. Bueno, déjame la colita y todo el resto se corta. Hipólito acaba de decir que si vos te bañas con la frecuencia que me baño yo, porque en el video anterior dije que me bañé, pasé 10 días sin bañarme. Polo para los amigos. Polo dice que no quiere tu metro. No. Está recién bañado. Estoy recién bañado. Así que está el pelo limpito. Lo lavé para ustedes. Después de los días que estuve sin bañarme o me bañé, entonces de última les dejo el mechón. Es muy lindo ese. Me debe quedar
Hermoso, No, no, no. hermoso. Esta es la miniatura del Leo. Tremendo. Corte varón es corto, pero no acero. No, no, Ay, él. entonces no es corte varón. Vos sos medio... A mí me gusta el Corte tipo- es corto, pero no A mí me acero. gusta el típico corte Ah. argentino, así como con chapas, medio cortito pero largo, no Ese sé. me confunde con esas colitas. Yo me confundo. Viéndote, no me lo cortaría. No, Ahora que te, ahora ¿En que serio? te veo, sí. No me digas eso. Y yo siempre quise tener el pelo largo. Ese es el mirá problema. tu pelo largo, lo tenés muy largo. Muy largo está. Tu papá estaría feliz de estar en este momento en este. Por en ahí este vivo, por ahí se conecta y está mi viejo ahí. de verte cortado, no cortá. No, no le va a bueno. quedar todo bien, pero mañana con la maquinita se lo Todo se lo depende de la reviso. cantidad de gente que haga sus aportes. O sea, ahí van a empezar a volar los mechones. O sea, Si hay esa puerta que te corta 3 mechones. Sí. cada aporte Tres de aportes, ustedes, tres cada mechones. donación de ustedes es un corte de un mechón. O sea que a medida que vayan aportando se va. ¿Cuántas se va colitas estás cortando poniendo de- ahí? Evidentemente está Muchas. buenísimo lo que hace Iván. Porque no haría Sí, me la estoy jugando Jugando toda mucho. acá. Yo tengo el pelo largo y para mí es un crimen lo que va. Confío en que el pelo va a volver a crecer. Dice que vas a quedar como la chilindrina. Sí, puede ser, ¿eh? Expliquen cómo se aporta, dice Claudia. ¿Cómo se aporta? Ustedes saben mejor. que Ustedes saben, nuestra producción un- les va a No, comentar. Pará. Le Yo cuento- necesitaba. Ponete un poquito más adelante. ¿Más porque no adelante? quedó muy abajo, muy arriba. Le cuento a Dale. todos, yo nunca hice una donación, siempre las he recibido, a Dios gracias. Pero hay ¿Qué pasó? un porque botoncito está el- en el chat en vivo. Tu hay micrófono, Chilu. un botoncito que tiene un símbolo de pesos. Bueno, si uno aprieta ahí, lo dirige a la opción de poder hacer donaciones. Que generalmente es con tarjeta de Sí, crédito. casi siempre con tarjeta de crédito o Ajá. de PayPal, una aplicación. Pero con tarjeta de crédito suele funcionar muy bien. Dicho esto, me retiro hacia el backstage. Hacia el backstage, Claudia, hacia porque la... acá la parabólica. ¿Está cortando? Ay, no me digas que se está cortando así. Como peluquero, Bueno. una nueva opción por si Yo les voy a mostrar, ¿puedo mover esto acá? sí, Les voy a mostrar la genialidad. Por empezar les voy a mostrar el atardecer. Miren lo que es este lugar y esta playa. Se fue el sol, ya lo perdimos. Yo les quería mostrar el sol, pero no llegué. Quizás ¿Y se acá? puede mover un poquito para atrás como para que agarre mejor la señal. Sí. Ahí te Y está. miren la colita, las colitas que tiene Te Ezequiel. cuento que se está perdiendo la señal. Ay, no me chico. digas, entonces Sí. vuelvo. No, pero... Celular. Miren el de Ezequiel, lo gracioso Sí, que pero es. se está pixelando Tu bastante. cara. Ay, que no se corta y ve pixele. borroso. No, estás muy gracioso. Bueno, yo no quiero decir nada, Vuelvo pero donde ya estaba. a Néstor le estamos debiendo... Ahí Diana Alves hizo Bien, otra bien, nueva bien. donación. Ya van de 2 mechones. 300 uruguayos. Quedó medio alto, ¿no? Podríamos ir llevando la cuenta, producción que... Entonces no muevas mucho, ¿no? ¿Qué querías hacer, chico? Está No, muy- quería ¿Bajarlo? bajar un poco, está no, muy alta. no se puede. Quedaste sola, habla, contá. Bueno, quedé solo. No, lo que estaba diciendo es que ya tuvimos 2 aportes de Ahí está, Néstor. ¿Y quién Antonio, me Antonio, dijiste? Antonio. Ya Antonio, cuando Antonio, tenemos- ya vamos 3 Vamos a empezar a cortar, a hacer corte de Acaba mechones. de donar 5. Costados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Habrá posibilidad de que la producción... Tenemos una, Podemos 6, llevar- 7. Tenemos 8 mechones. Necesitamos 8 donaciones para poder dejarlo a Ezequiel más o menos presentable. Porque si no le va a quedar todo cortito y un Por mechón favor. así que le sale de cualquier lado. ¿Cuántos aportes necesitamos? ¿Cuántos 8. cortes? Gente, por favor, ¿cuántos llevamos? 3. Nos quedan 5 aportes, por lo menos. Aunque sea poco, pero no importa, para que quede más o menos Sí, no presentable. importa el monto. No importa el monto, también es simbólico. Cuanto más sea, más ayudamos al proyecto Iván. De hecho, habíamos dicho pero también que me si- ayudan a mí a que quede más Habíamos dicho presentable. que si llegábamos a los $50 de aportes, Guille te iba a sacar la gorra acá en vivo, así que también ese es otro desafío. Si llegamos a los $50, Guille se saca la gorra. Me acaba de decir que sí, levantó pulgar. Si llegábamos a los $100, yo me iba a cortar también el pelo. Me iban a cortar 5 dedos de las puntas del pelo. Y si Que me llegábamos parece a justo también, 500, porque si yo estoy cortando también se podría cortar chiste. si llegábamos a $500 era... Y si llegamos a dos $500, terrapados. me rapo, gente. Miren lo que estoy haciendo. Iván, ¿me estás escuchando? Mirá que somos Me capaces para rapo. ayudarte. No sé. Dale, ven, sí, está bien. Che, ahí, Lo hago. ¿se ve bien? ¿Hay buena No, conexión? pasame el celular porque lo movió Guille al...
estaríamos teniendo problemas. Ay, Sergio Villalba, $10. Bien. Vamos a llegar muy bien. rápido a los 50. Guille, anda preparando la gorra. Muy bien, muy bien. ¿Podemos empezar a cortar o no? Y sí, ¿Por dale. dónde empezamos? No, por los costados, por los costados. Por acá atrás, por acá atrás. Ah, bueno. $10. Por acá atrás. Empiezo por atrás, a ver si ven. Ponete así un poquito para que la gente vea. Ahí. Sí. Ah, este era el de Néstor, el primero. ¿Vos estuviste leyendo el script más o menos? Sí, vamos bien. $10, chicos. No, ya estamos llegando a la gorra. Bien, Gracias, bien. chicos. Qué bueno. Ay, Dios, espera que te arrimo el. Esperá. No sé cuánto cortar, ese es mi miedo. Vamos a arrimar ahí. Ah, ¿Corto ahí al ras o corto más? No, un poquito menos de al ras. Pero para mí después emparejárselo con la maquinita me queda más fácil el ras, ¿o no? Ese, cuando te lo corté con la maquinita. No sé, una yo vez confío se en lo vos, corté con chico. maquinita, él me pidió que se lo corte, de hecho. Me dijo, cortámelo porque una vez se lo corté con maquinita y le quedó re bien. Y se lo corté largo, o sea, no cortito. Y- Claudia Raimondi, 450 Bien, argentinos. gracias. vamos, Claudia. Así que- Empecemos a cortar. Dale, Chilu, más Bueno, ya lo está. que voy No es lo que quiero después te voy a pensar. emparejar con la maquinita. Bueno, ¿Ahí? confío. Recordemos Venga. que todo lo que se va a donar en este vivo va para la obra de Iván. Ah, es un montón. Sí, mi amor, hay que cortártelo. Ah, Ay, En verdad te corté mal. Porque Sí. te tenían que cortar adentro la Me colita. duele, me para que duele. quede armado el mechón. ¿y cómo? Me Chiqui, equivoqué. no vas a poder dormir tranquila esta noche, Ah, dice la gente. Estás haciendo una gran maldad. Pero ese Tremendo. sí que cortar, no sé, yo me encanta me le queda largo, ¿eh? Igual es verdad que yo A soy ver. largo, pero. Pregunta, Ese ¿quién para- es Iván? ¿Podés recordarlo rápidamente? Iván es un chico que conocimos hace unos episodios atrás, varios días atrás, cuando estamos en Acari. Francisco escucha? Muñoz, Poquito. 2.500 chilenos. Bien. Bien. Bueno, y tiene un proyecto En muy Acari, copado que, al sur de Perú. que nos gustó mucho, que es de tratar basura y transformarla en proteína, transformarla en algo útil, básicamente. Y bueno, nada, lo estamos bancando porque nos copó el proyecto, nos parece muy bueno. Si quieren, después lo pueden ver en uno de los episodios, 2 episodios para atrás. Nos Eso. gustó el proyecto y él tiene Sí. que invertir bastante plata para El poder chico que sí. hacerlo crecer y mejorar. Entonces, porque Claro, tiene que ese comprar es el máquinas fundamento. y cosas, y él está solo a pulmón haciendo todo esto. Entonces, nada, lo queremos ayudar porque nos pareció genial Ya lo que llevamos hace. un total- Aparte de que nos cayó muy bien Iván, nos pareció un amor de persona, así que Tenemos un total de 6 queremos ayudarlo. donaciones. Bien. Así que eh, vamos, que se viene Tenemos otra. el recuento de, Mirá. en dinero. Tenemos hasta el momento $20, 7.500 chilenos, oh, qué difícil sacar las cuentas. 450 pasalo. argentinos Sí. y 300 uruguayos. Y hay que pasemos todo dólares. A ver, algún contador acá que quiera hacernos la cuenta y decir. Pasemos todo dólares y lo va para saber. Cuando Espera, llegamos a los 50 espera, dólares. Entonces ya de- hay más. ¿Cuántas donaciones hay? ¿Ya puedo cortar otro mechón? Sí, Corto, hay que cortar como 4. corto otro mechón, ¿eh? Acá va el otro. Ah, tremendo. Ahí están haciendo la producción, está haciendo las cuentas. Le está costando un poco porque No está fácil, no está fácil. Bueno, pero igual va a Sí. haber más, así que. sí va a haber más. Segundo No, mechón. no, yo quiero ver cuando llegamos a las 50. $10, 7.500 chilenos. Hola, Ahí mi está. amor. Terrible, terrible. Iván, mirarle. Mirá cómo se prestó ese. Voy a tener que laburarte mañana con la maquinita de Ahí una se manera. nos llegan los amigos uruguayos diciéndonos cuántos son 300 uruguayos en dólares. Bueno, tenemos otra. bueno. A ver, bueno, así. 40 uruguayos. ¿Tenemos otra donación para hacer otro corte de mechón o no? Tenés. Tenemos. Torres, hay ¿Cuántas? Andá tachando las que ya están porque. No, y van una colita nada más. No, dos, echamos dos. Bueno, ya 2 colitas equivalen a los $20 que donan. Ah, ¿cómo me duele? ¡Ay, Ah, no! me tiraste. Che, pero te- Dani, Bueno, dale, dale. ya Venga, no importa. 2.500 chilenos. A ver, ¿puedo pegarte como que Sí, ahí? sí, sí. Después lo voy a emparejar, gente, no se asusten. Después le va a quedar más presentable y si no vamos a ir a la peluquería. Dani, acá ya Esta de acá. 2.500 chilenos más. Vamos. Bueno, vamos por ¿Cuánto otro. está el chileno? ¿4? No, 4-1 no. Ah, Ya pero no vamos tires tan 7 fuerte. donaciones. Una Ay, tijera. despacito. Ah, no es la tijera, la más que Si me corto tanto. Ay, no, eso Cuatro mechones. Miren, gente, esto da mucha impresión. O sea, estos son años de crecimiento. No, 7 años. de pelo. ¿Serán años? No sé. No, este año se lo No, cortó a no. principio de Para año. Guille serían años, ¿verdad? A principio de año, bueno. ¿Cuál vamos? Con este de acá arriba. Sí, Vamos de con años, esta. claro. Esperá, principio de año. Me las vendés como ¿Cuánto extensiones. vamos? Vamos 4. ¿Hay 4 donaciones? ¿Hay la Hay 7. quinta como para hacer uno más? 4, 5. No, 7 vamos ya. Ah, bueno, entonces puedo hacer 7 uno más. donaciones. Bueno, vamos a Sí. hacer la de acá que está tremendo.
Este de acá, lo vas a hacer un poco más largo. Pero hacé mechones más chiquitos, porque si no, no. Si hay demasiadas donaciones me quedo sin pelo. María donó 35 GTQ. ¿Qué es un GTQ, María? Gracias por ¿De los dónde 35 GTQ que nos donaste. No sabemos bien a cuánto equivale. Por ahí es una Pero criptomoneda, hasta- no sé. sos? GTQ. No. Néstor, 225. Gracias. Néstor, sí sigue poniendo. Muy bien, muy bien. Néstor, tenés 2 mechones. Hay gente siguiendo en esto. Es un desastre. Yo siento como mucho. Vamos a mostrar. Sí, igual después mañana les voy a subir una foto ahí en las redes para que vean cómo le va a quedar bien cuando la pase la maquinita. Che, pero. Pobre. Dice que vos te hagas flequillo con todo eso. Claro, te lo pones en la gorrita acá, ponete chica la gorrita. Ponete en la gorrita, vení, Guille. Ponete acá, así sin cortando. Chicos, tienen otro mechón para Néstor. ¿Sí? Uno. Ahora van a ver esto, pero... Claro. Acá, dice, no sé si te ve. Así me lo pongo así. Claro. Mi sueño, toda la vida me quise peinar el pelo atrás. Más cerca que no se te ve. Ya, lo pongamos así. Así, ¿Se acá. puede inclinar esto no? Ah, Sí. No, mirá, Sí, mirá no sé. la Eso miniatura. así tenías el pelo. Sí, Esta está es suavecito. la miniatura, bro. Acá tengo como un aire ahora. Sí, que Lo, es un agujero. lo tengo re liviano. Y acá me quedaron mechones. Che, esto me lo vas a cortar, ¿no? Sí, te quedan lindas las colitas, Guille. Siempre quise hacer. Qué gracioso. Bueno, Bueno. espera, este la vamos a dejar para la mayor donación de la noche. Hay que ver Ah, me lo metiste ahí en el medio. ¿Eso va a quedar bien? quién se juega por la mayor GTQ donación. Es Guatemala. Ah, gracias Gracias. Guatemala. ¿Y cuánto? Digo que, Yo quiero llegar a los 50 para que Guille se saque la gorra, por lo menos. a ver, Yo bueno, creo que ya vamos llegamos, por otra. ¿Cuánto vamos? Vamos por 5 mechones, vamos por un sexto entonces. Sí, son van como por 8 este. ya, 9. Pero hacé mechones más chicos, Chiru, me voy a quedar sin pelo. Se está viendo un poco pixelado, chicos. Ay, no. ¿Estamos perdiendo la conexión? Ah, Aguantate. Porque no tengo como contratar de manera más. ¿así tiene que ser tan grande? No tengo etiqueta de peluquería, ¿entendés? Foto, por favor, dice. Tremendo. No. Tendría que estar Gise, nuestra amiga Gise, que es peluquera. No, Que le Gise hicimos se un está- video, de hecho, cortes de ruta, porque ella Sí. también viaja en ¿No una querés que camioneta. transmitamos para Instagram? A ver si... Dale. Espera. ¿Cómo lo hace? Sí. Permiso, ¿eh? Me quedé solo y así, Sí. y con el Contá, corte. vos contá algo. No, es muy bueno, Guille. Dale que se va la... Este. Venite, Guille, así hacemos. Es que en realidad muchas de estas cosas ¿Sí? ya las charlamos, son cosas que, no sé, primero Bueno, eran cosas que les queremos contar. eran cosas que les pero queríamos ir se contando. desvirtuó todo, fue- Como siempre se desvirtuó todo, les queríamos contar cuál era nuestro próximo destino, que en realidad Bueno, sí, no hay contemos, es mucho Ecuador, destino. sí. Claro, es Ecuador, pero en Sí. realidad el plan es ir a este Ecuador, pegar la vuelta Estamos en vivo, gente, estamos en vivo en YouTube. en vivo. Puedes seguir contando tranquilamente. No se Te puede. interrumpo. ¿Te parece poco serio No, todo? sos muy boludo? gracioso, Guille, te queda genial. Bueno, el plan que teníamos era ir hasta Ecuador. Tenemos ese plan, ¿no? Teníamos, lo tenemos. La pelo se hace así. Pare, Sí, pare. ahora ya no lo voy a hacer más. Malika donó $1. ¡Vamos! ¡Vamos! Otro mechón para Malika. A ver. Ah, encima tiran. Ese no tira tanto. Ah, una barbaridad la cantidad que sacaste. Ah, sí, no sé lo que Tenía tira. largo. ¿Cómo no está tu papá en este video viendo esto? Estaría tan feliz. Contá tu por anécdota ahí de está. cuando te cortaste por primera vez el pelo cuando eras A ver, adolescente. Chilu. Sí, bueno, ahora les cuento. No pueden estar hablando, chicos. Ah, bueno. Perdón, pero... Ahí está. Perdón, pero sí, avisamos en Instagram por si quieren. Mirá qué bueno está, alguien parece. sumarse ahora a Se la- puede hacer al una último brocha, mechón. con esto. Una brochita Mira, ¿no te colorada. gusta ahí? ¿No? Ay, ya está. Ahí está re morí. Sí, pero tenemos un problema. ¿Qué? Hay un montón de donaciones y poco pelo para darles. No, y entonces maquinita. No. Claro. Bueno, si No, llegamos eso a las tenemos que- que- si llegamos a los si 500 llegamos a, dólares, llegamos a los $500, ahí me rapo. Sí. Me rapo. No, va a ser Bueno, sólido, no, sólido. esta historia A les iba a ver. contar. Es una historia. ¿Estamos? Sí, contá. Resulta que yo en mi adolescencia, en el secundario, tenía el pelo largo, llegué a tener bastante largo, casi te diría más largo que ahora.
Pero nada, a mi viejo no le gustaba ni medio. Y mi viejo usaba barba en esa época. Entonces, bueno, nada, estaba con el pelo largo, me decía, bueno, me limaba. Tampoco es que me decía tanto que me lo corte, pero sí me daba cuenta que no le gustaba. Entonces un día agarré y le dije, bueno, mira, hagamos algo. Vos te afeitás la barba, hacé, y yo me corto el pelo. Y obviamente no lo iba a hacer. Y no va, va y se compra una máquina y se corta la barba. Bueno, me corté el ¿Después de pelo. cuántos años tu papá se cortó la Montón, barba? no sé, no, yo nunca lo conocí Dale. sin barba. Qué Bueno, bárbaro. ahora desde ese momento está sin barba, así que bueno, nada, saludos a mi viejo, si me está viendo. Bueno, así Así que fue que así. sabemos Y que estaría ahora, contento, sí. sí, ahora si me está viendo, se está poniendo contento, y si no me está viendo, lo va a ver después, así que bueno, nada, me corté el pelo una vez más. Él era uno de los que no estaba contento con el pelo largo. No, aparte es cómodo, así que yo mismo también estoy contento. Lo que no sé si estoy contento es con el corte, como habrá quedado. Claro, no me estaría viendo. Te digo que No está tan mal. mal. Con la maquinita lo puedo mejorar mucho mañana, ¿eh? Para emparejarle Yo lo siento como bastante. la cascadita. Pero... Ah, tengo acá un. Sí, sí, todavía eso vamos a dejar para el final. Ah, bueno. ¿Se está sumando más gente al vivo o no? Ya ahí quedó. Son 219 personas. Ah, bueno, no Bueno. está mal. Para hacer que fue un vivo re fallido con todas las No, fue un conexiones. vivo que se desconectó Sí, 3 porque veces. pensá que nosotros el enlace lo armamos hace como 3 días o 2, lo publicamos en todos lados y el enlace no funcionó porque se cayó ese vivo, porque no había buena señal, así que tuvimos que empezar uno nuevo y bueno, no lo pudimos Revivir. redirigir o Revivir. mandar o no sé, promocionar por decirlo de una manera. Así que bueno. Bueno. ¿Qué hacemos, gente? Vamos por el último... El último mechón, este es el que más vale, ¿eh? Vamos a esperar una donación más. Para a ver yo si- les estaba contando cuál era el plan y bueno, Ah, después dale, el que tocó. dale. Después vino Guille con su nuevo look. Genial. Bueno, no, el plan que tenemos ahora es ir hasta Ecuador Con los chicos. con los chicos. Ellos después van a seguir camino, porque el plan de los chicos es seguir para Alaska. Ahí va a ser la despedida, lamentablemente. Aunque venimos con este tema de la despedida desde Chile, más o menos, Sí, que sí, íbamos sí. a ir hasta Chile y volver, y seguimos camino, llegamos a Perú, y también íbamos a volver y también seguimos camino, pero ahora el nuevo objetivo es Ecuador, dar la vuelta y después volver a Perú. Vamos a volver a pasar por Perú, pero recorriendo por la zona más, digamos, central, más cerca de la cordillera, de la montaña. Y después vamos a volver para Argentina, pasando por Bolivia. Así que, bueno, un poco ese es el plan. Y tenemos que preguntar Tenemos- mucho, es tenemos porque una- por varias sí, una cosas. causa. Uno, yo tengo que terminar mi tratamiento de ortodoncia, entonces es una razón. Yo lo vengo demorando, pero la verdad ya tendría que estar terminado el tratamiento, Sí. pero como no quise volver, lo vengo demorando, pero no lo puedo durar eternamente. Eso por un lado. Sí, por el otro, nada, tenemos cosas que resolver allá, viste, temas familiares, personales, un poco tenemos que hacer allá algunos trámites. Y tenemos cosas. otro tema también. Y sí. El del auto. Del auto puede Claro. estar, los vehículos que salen de Argentina pueden estar determinado tiempo fuera del país. 6 meses pueden estar fuera del país. 6 meses. Entonces nosotros ya estamos medio ahí llegando al límite en poco tiempo, en un mes y No, no, poco más, ¿cuándo? sí. Mayo, abril, Sí. en abril. Entonces, bueno, nada, tenemos que en algún momento emprender la vuelta porque encima no va a ser una vuelta express, va a ser una vuelta Claro, vamos a tardar parando meses en en todas. volver. Sí. Bueno, así que bueno. A interrumpir Sí, un segundo, sí, sí. ¿qué pasaba a los 50? Oh, te sacabas el Te gorro. sacás la gorra. Sí, sí. No, entonces no llegamos todavía. ¿Llegamos? 43. 43. Ah, 43. falta. Dentro de $7, Guille se saca la gorra. Así que, bueno. Así que nada, vamos a volver eventualmente a Argentina. Dice, y cuando vuelvan a Argentina, ¿van a dejar de hacer YouTube? No, jamás. Jamás vamos a dejar de Nos van a ver hacer. con 80 años tirándonos en parapente haciendo YouTube. Aparte tenemos otros proyectos que algunos ya lo saben, otros no, y se los contamos ahora. Que, Vengan a sumarse. sí, vengan, súmense. No, pero nos están haciendo el aguante de leerla. Ah, pero bueno, bueno, necesito está bien, está también. Cuando termines Bueno, cuento algo. está bien, está bien. Cuando termines Bueno. cuento algo. Nuestro proyecto, con la camioneta, nuestro proyecto original era comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Pasó que para comprar un barco necesitamos una propiedad, dijimos, y que salimos a viajar en la camioneta, porque igual íbamos a salir a viajar. Así que desde ese momento, ya hace 4 años y un poco más, estamos viajando en la camioneta, pero el plan original, que es el del barco, se sostiene, se mantiene. Entonces, queremos empezar a darle un poco más de... Así que ya está perdiendo un poco la paciencia, Sí, así que... un poco, sí, estaría... La idea es medio volver a Argentina y empezar a encarar el tema del barco. No va a ser el barco que queremos porque no vamos a llegar a comprarlo porque no tenemos la plata, tenemos que vender una casa que Sí. no se está vendiendo, así que
No, la verdad que está complicadísimo. Así que vamos a ver de comprar otro barco mucho más barato con lo que tengamos de la venta de la camioneta, porque la vamos a vender justamente para poder comprar el barco. Y algún ahorro, algo así, viste, vamos a llegar a un barco chiquito, nada que ver a lo que queríamos, pero no importa. El barco que queremos. Así que para todos los que quieran tener el Chessmóvil en sus manos, bueno, va a estar a la venta para todos ellos en un tiempo, así que bueno, se los vamos a dejar. Así que este es un poco el plan, el transcurso de este año, yo supongo que será para fin de año, no es que va a ser muy pronto, pero bueno, es un poco la idea, empezar a encarar el tema del barco. Ajá. Así que bueno, por eso la apuro. Acá siguen recomendaciones de Claudia, vuelvo a reforzar cómo hacer las donaciones. Según YouTube, yo les cuento, llevamos... me siento. Según YouTube, ahí el resumen dice que son $50. Pero nosotros hicimos la cuenta y llevamos 40. Le vamos a creer a YouTube. No, lo vamos a creer a YouTube. YouTube te dice en dólares. Sí, buenísimo. Así que bueno, ya llegamos a $50. Bueno, entonces Guille se tiene... Un éxito, bien, gracias a Iván, todos, gracias $50 a la causa. Guille también, todo sea por la causa. Todo sea por la causa de Iván. Tengo que estar todo el vivo sin la gorra. Todo el vivo sin la gorra. Recomendación de Claudia. Ahí está, se jugó Guille. Muy bien, cumpliste. Muy bien, Claro, ¿no? y sí, Todo sea por Iván. todo sea por Iván. Me presentaba ya otra vez de la sombra. Estratégica la ubicación. Tienen un botoncito debajo del chat en vivo que aparece con el signo de pesos. Bueno, ahí tienen que apretar y funciona con tarjeta de débito o crédito. Simplemente de esa manera lo interfacea. Muy bien. Vuelve al backstage. Guille también se fue. El así resto del que, video va a estar sin gorra, pero... Para resumir, este es el plan de por qué vamos a volver a Argentina, por qué apuro, no es tanto apuro, pero bueno, cierta necesidad de volver a Argentina. Un poco para encarar futuros, también dice Colombia, nunca se sabe. Nunca se sabe, porque bueno... ¿Quién dice también, Colombia? Dice Alaska, ¿no? Porque la verdad que así venimos estirando el viaje del Chessmóvil. Sí. Pero bueno, próximo objetivo cercano, Ecuador. Que sí, que si bien... Iván dice, gracias chicos, sin palabras, estoy súper agradecido. Qué bueno, vamos, ojalá Iván, podamos ayudarte un poco con esto, Iván. La verdad que ojalá nada. Vamos que se viene esa planta, esa mega planta de producción de proteína. Con la máquina de procesamiento de ¿cómo se llama? ¿Qué tal? Buenas tardes. De residuos orgánicos y todo. Que Para eso su era tranquilidad, la luz es óptima. Perfecto, Qué bueno, perfecto. está bien. Eso es lo que más me preocupaba. Reflectores, hay Sí. 4 reflectores. Claro. Estaba todo preparado, la producción. Sí, la Pero producción... vio que podía fallar y... Y falló. Se pincela, Podía. Bueno, entonces espera, el tema es que para cortar este último mechón yo pondría una luz más... Por ahí está y ya nos podés iluminar más. Te arrimo, es último mechón. Esta y con la celu. Mirá, sostengo yo esta, sí, la levanto. Pero ahí antes vamos a aclarar otra cosa también que queríamos contarles, porque mucha gente nos ha preguntado últimamente por qué ya no estamos viajando con los Hakus, si nos vamos a volver a encontrar con ellos, incluso piensan que nos peleamos con ellos. Nada que ver, gente, mucha novela ven ustedes. No, Marimar. no tuvimos nunca ningún problema con los Haku, ni Mari, ni Guille, ni yo, ni ese, ni Caro, ni Santi. A los La verdad que Guille tuvo una pelea con Caro, es verdad. Habla por vos. Una pelea muy fuerte, muy fuerte. Mentira, no pasó nunca nada. Nos llevamos siempre los 6 de 10, genial, nos divertimos muchísimo. Lo hemos pasado muy bien, pero bueno, el camino del viajero es así, cada uno tiene su rumbo, su destino. Su y cada ritmo uno también, su ritmo. sí. Y la realidad es que ellos nos separamos en un momento en que tenían que decidido hacer otro camino, así que está perfecto. Ellos fueron para Bolivia, que nosotros no, porque nosotros lo íbamos a hacer a la vuelta. Los chicos de la ruta lo iban a saltear, así que en definitiva ellos nos separamos ahí porque se iban a ir para Bolivia. Y bueno, y después... Nos hubiese encantado volvernos a encontrar acá en Perú, estuvimos bastante cerca, pero bueno, ellos entraron por otro lado que nosotros, fueron más rápido que nosotros, entonces nos fuimos como cruzando en el camino y fue difícil encontrarnos. Ahora en Ecuador nos encantaría encontrarnos con ellos, ojalá que sí, a los 6 nos encantaría, lo hablamos todo el tiempo con ellos. Estamos en contacto fluido todo el tiempo, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos hablando todos los días. Estamos siempre hablando. Olvidar. Y nos divertimos muchísimo, hay muy buena onda y obviamente nos encantaría volver a encontrarnos y viajar un poquito más juntos, pero bueno, es una realidad que ellos están en Ecuador ya van bastante avanzados, así que no podemos, nada, no sé si nos vamos a alcanzar, pero bueno, nos encontremos, esa es la realidad y está todo más que bien con ellos, así que quédense tranquilos que no hay ninguna novela para contarles. Sí. Así que bueno, hay chances, siempre hay chances de que nos podamos encontrar. Mirá, acá dice Mirko, que no quiere meter cizaña, pero ¿hiciste el curry de que nos encontramos? ¡No! Yo quiero hacer una acusación pública en este momento. ¡Qué asco, señora!
Pará, si faltaba ¡Está algo, morocha la rubia! El olor que tiene el pelo de ese Sí, es hija. riquísimo, un perfumito. Pantene, no, ¿cómo se llama el otro? Marcela Headhunters. Campos acaba de donar otros 2.500 Oh, chilenos. bien, Bien. bien, vamos a... El último. El último El último mechón. mechón. Arriba. El último mechón. Bueno. Espera, ¿por qué estaba esperando que decir? Estamos este es terrible. No hizo el curry, la Chilu no hizo el curry. No. ¿Quiere hacer una denuncia pública? Tenemos pollo, tenemos Lo arroz, vamos a usar, lo vamos a usar. tenemos todo, no hizo el curry. Vamos a usarlo en estos días porque tengo coco, traje todo para hacer el Me haces curry. acordar a Moña Argenta. Pero bueno, la realidad es que hizo calor. No, si todos te estos días, atas pero el ahora pelo que y atrás te está- cae un flequillito. Alguna noche que esté así fresquito vamos a hacer el curry. El problema es que los chicos están haciendo ayuno. No, yo Ah. no tengo una excusa. Siempre hay un Y problema. el ayuno empieza a las 7 de la tarde y todavía hace calor a las 7. Esto el curry hay que comerlo a las 8, Bueno, Chilu, esta 9. silueta no se cuida sola. No. Así que Hay que el llegar sitiados al día verano. que ellos quieran Bien hacer se ve el un... atardecer. Ay, ¿Sí? qué hermoso. Bueno, Bueno, nada, así que el día que ellos quieran hacer pausa en su listo hoy. ayuno nos van a decir y Sin vamos más a hacer el preámbulo. curry. Pero está congelado el pollo. Sí, ¿no? está congelado Ay, el pollo, no, bueno, bueno. mañana. Dale. Mañana viene- hacemos. Se viene el Mañana último hacemos- mechón, gente. Ah, El último mechón. Ahí, perfecto. El último mechón. ¡Tan! ¡Ya no! ¡Ay, se lo dejamos a... ¡Tan, tan, No, no, Se viene la cantalo. intriga de cómo le va a quedar. tan! En el próximo episodio. En Ah, el próximo episodio, el próximo vivo. no, es que me tengo que quedar Dentro con, de un me tengo que año. quedar con el mechón ese hasta el Año. próximo vivo. ¿Está simétrico? Sí. No sé si está A ver. simétrico. Bueno, vamos, gente, vamos con el último mechón. Va. Viene foto, ¿eh? Este no tira tanto. ¡Vamos! ¡Último mechón! ¡No! No corta nada esa tijera. Es la caja de herramientas. ¡Ay, no! No te, perdón, no ando dejando con tijera de pelo, ¿viste? Espérate, mirá. ¿Tienen una mejor ustedes? Sí, Con un obvio. cuchillo ¿ah? habría que cortarse lo último. Con un tramontillo. No, igual no mal, pero bueno, es el... Ah, ¿y cómo habrá quedado ese flequillo? ¿No va a quedar cualquier cosa? No, Mostrá el último mechón, Chilu, mostrá el último mechón. Ah, no, acá. ¿Dónde va? No, veo que Muchas sí. luces, muchas cámaras. Esto no quedó bien. Esperá. No, la verdad, no. Así como. No, a veces una onda cae en la época de los 70. Esto no quedó muy bien. ¿Qué sé? No, Está no. re gentoso. No, además porque te quedó para arriba por la colita, pero esto se te acomoda. No, No, no. te va a quedar bien, te va a quedar bien cuando te lo emparejes con la No, maquinita. no, pero es que así No para te adelante te quedaba muy gracioso. Sí, te queda muy Sí, gracioso. sí, era muy bueno. Te queda muy goma. Es que yo quería ver si. Muy goma. Sí, sí. Se re Carlitos. ¡Sos calculín! Ay, Dios, boludo. Bueno, Te faltan Bueno. los anteojos. Bueno, gente, terminamos de cortar el pelo en vivo. La verdad que A Ezequiel, esperamos que se hayan divertido, que les haya, nada, entretenido ver este corte de pelo. yo me divertí bastante, Miren lo pero que porque lograron, todavía no ¿eh? me di como quedé. Ahí Claro. voy, después te No, digo. igual si ahí me- lo que la Chilo te lo, ¿Quedó bien? te lo acomodó, sí, Sí. pero para que le voy a mostrar a la gente cómo quedó todo alrededor. No es tan desastre. Mañana con la maquinita se mejoró. el pájaro loco. Mañana- dice. No quedó tan mal, Nada, pero- mañana le corto acá las cubanas. Claro, me quedó medio Mañana cualquiera, le corto ¿no? las cubanas y le va a quedar mejor. Claro, como lo tenés largo todavía el Sí. pelo. Parece Fido Dio. No, Yo digo así con los pelitos para arriba. el que está en las líneas de Nazca, che, Fido Dido. Yo digo ese que está en las bigote de mechón, dice. No, qué risa. Bueno, Bueno, nada, ¿qué mañana vamos a sacar una foto de cómo Bueno. quedó con la maquinita prolijado, pero... Bueno, bien. Vamos cerrando. ¿Qué dice? Quedó- Vamos a ir cerrando, gente. Yo me quedé más liviano. Miren lo que lograron, miren lo que tuvimos que hacer para hacer un vivo. O sea, para comenzarlo si hacer un vivo, esto era una motivación porque si no, no enganchaba, ¿eh? Yo creo que deberíamos No, pero me cerrar parece el que bien. vivo bailando los cuatro un rasgo. Un ráfaga. Acá dice, Ráfaga. tenés que cerrar Y esto pero con hay que poner Sí. la canción. Poner la Tenemos que poner la canción. canción. busquémosla. Pero esto después de YouTube no lo va a censurar. Sí, te lo vas a- No, sí, Ah. nunca no censura, con ruido de fondo no censura, ¿eh? Tenemos que hacer mucho ruido de fondo. Corremos la mesa así. Correme la mesa. Y esto termina. Bueno, y antes de termina. terminar igual queríamos, ¿Para qué? Ezequiel y No yo, tengo nada, ¿no? sobre todo pedir disculpas de que no estuvimos ahí mirando el chat y contestando a uno por uno y nombrándolos porque obviamente no podíamos. Pero Tenemos que estar acá de este lado. por eso también queremos haciendo el agradecer corte. a- Pero por a eso nos Guille y a estuvieron Mari. asistiendo Claro. Mari y Guille del otro lado, ellos leyendo los comentarios, haciendo las encuestas y ayudándonos. así Y que- con las luces, si ustedes vienen de Sí. este lado, está Guilla así, Les agradecemos sosteniendo las mucho. luces, la cámara. 253 Te quedó bien. ¿Me queda bien? conectadas.
¿Cuánto? ¿Cuántos? 250 personas. Bueno, bien. Bueno, Gracias muchas por gracias a todos acompañarnos, por Vamos a estar, cerrar por, con bueno, por las donaciones, obviamente. Sí, con la colaboración y les cuento. Sí, apoyarlo ahí. Suponemos que Iván Ah, sí. no estamos leyendo los mensajes, pero suponemos que Iván está súper agradecido con todos por la ayuda. Sí. Así que Le hacemos un... vayan a ver los videos, el 115 y el 116, para ayudarle a Para Iván, arriba. que ayuda un montón que vean esos Porque videos. ya veo que me voy a ir a vos. Bueno, todos mensajes de agradecimiento, de buena onda, muchos son genios, no sé qué, chicos, lo seguimos, abrazo, abrazo. Sí. Gracias, así que bueno, todos súper agradecidos, chicos. Bueno, gracias a ustedes por estar, por Vamos, acompañarnos. cerramos un... Yo no me sé el pasito de Rafa. Sí, yo digo vuelta, te digo una vueltita, ¿eh? Dale, vos guía. El de... sí, Voy sí, ya, de voy ya, Barranco. Yo iba 1, vueltita, 1, 1, vueltita, 1. Ahí va. Ahí va. Con la manito, con la manito. Chao amigos, chao.